Gloria a Dios, bienvenidos todos a Misterios de la Biblia al Descubierto. Les saluda el pastor Israel Montaño, un servidor. Quiero agradecer enormemente su apoyo a este canal, su apoyo a este ministerio. Gracias, Dios me los bendiga. Saludos a todos en general, a todas las personas que en Facebook nos están contactando, a los que están pasando por ahí. Puede buscar nuestra página que recientemente se abrió porque no teníamos una página así para interactuar con toda la gente de YouTube. Así es que nuestra página usted la puede encontrar como Pastor Israel Montaño. Eche una vuelta por ahí, que Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, saludos a todos, un abrazo a Guillermo Pacheco que nos ha de estar escuchando. Que Dios lo bendiga, gracias por todos sus mensajes y por su amor a la palabra de Dios. Saludo a toda la gente con la cual estudia en la Facultad de Teología o en el colegio donde ellos estudian. Que Dios los bendiga a todos, a toda la gente que nos contacta y bueno, de alguna otra manera, ¿verdad? Agradecidos con todos. El día de hoy traemos un tema de suma importancia. Es un tema que tiene que ver obviamente con uno de los misterios más sobresalientes del libro del profeta Daniel. Vamos a hablar de la furia de los ángeles caídos, príncipes de Persia y Grecia, y la batalla cósmica o la batalla en el universo. Este tema, sin lugar a dudas, nos da ya por sentado que se trata de criaturas sobrenaturales que aparecen en el capítulo 10 de Daniel, y quiero leer para entrar de lleno a esta enseñanza. Y también un abrazo a todos los nuevos que se están suscribiendo a nuestro canal, a los que apenas escuchan nuestros videos, conferencias, y usted aquí puede escuchar en nuestro canal de todo. Los ángeles caídos, puede buscar el origen de los demonios, el anticristo, el nuevo orden mundial. Bueno, tenemos muchos temas, el aborto, hay varios videos, la caída de Lucifer, el desorden del Génesis, y bueno, el genoma humano alterado. Puede usted encontrar nuestros videos, eche un vistazo y esperemos que el Señor le ayude y le dé grande conocimiento para su gloria y su honra. Gloria sea dadas al Señor. Daniel capítulo 10, voy a leer unos versículos primero desde el versículo 1 al 4 y luego me voy a brincar un poquito más abajo para entrar a lo que es nuestro tema. Dice así la Biblia: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo 11. Dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Muy bien, pues aquí tenemos un capítulo impresionante, uno de los capítulos donde aparecen criaturas sobrenaturales. Es decir, cuando nosotros leemos Daniel, nos encontramos, sobre todo en estos capítulos, con criaturas y con un contexto lleno de movimiento sobrenatural, de movimiento espiritual. Ya con leer el capítulo nos estamos dando cuenta que hay un mundo, como dice el apóstol Pablo, un mundo invisible, tal como está escrito. Dios creó mundos paralelos. Y esto es de suma importancia que lo entendamos todos los cristianos. Dios creó mundos paralelos, universos paralelos. Bueno, ¿cómo lo sabemos? No, si usted conoce lo que viene siendo el texto que dice en Colosenses capítulo 1, verso 16, usted se va a encontrar con una descripción sobrenatural. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y aquí están los mundos paralelos, visibles e invisibles. Dos mundos, uno visible y el otro invisible. Dos universos, uno visible y el otro invisible. ¿Qué hay en estos universos? ¿Qué es lo que existe? Dice el apóstol, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso lo encuentra en Colosenses 1:16. Y aunque no es nuestro tema, al menos nos sirva de introducción esta plática que vamos a tener. Los mundos paralelos, los universos paralelos, un mundo es totalmente invisible y el otro visible. Es decir, el mundo invisible fue creado primero. El universo invisible existió antes que el universo físico. Eso debemos de comprenderlo. No hay mención en la Biblia, ni hay versículos en la Biblia donde alguien pueda probar que los ángeles fueron creados dentro del tiempo, es decir, en el comienzo del universo físico. Por lo tanto, sabemos nosotros, muchos han querido, ¿verdad?, hablar de Génesis 1, donde dice, y dijo Dios sea la luz, y dice, ahí salieron los ángeles, pero no, está totalmente fuera de lugar. No se menciona la creación de los ángeles dentro del universo físico o juntamente con el universo físico. Los ángeles pertenecen al mundo invisible, al universo donde habita la realidad espiritual. O sea, estamos hablando de un universo que está dotado, está plagado, está totalmente supera en todo el universo físico. Si aquí en este universo, hermanos, nos quedamos, ¿verdad?, hasta asustados de la inmensidad que tiene el cosmos, es decir, galaxias, estrellas, planetas. Bueno, usted eche un vistazo nada más a través de los lentes científicos, a través de los conocimientos astronómicos, y eche un vistazo. Es un universo casi infinito, pero sabemos que es finito. Gloria sea al Señor. El universo físico tiene misterios impresionantes, desde el mundo atómico, subatómico, de la materia. Usted puede nada más a simple conocimiento o a percepción entender un poco de lo que es esta inmensidad física. Ahora, imagínese usted que el universo invisible que está paralelo al nuestro, es decir, que corre paralelamente, ¿qué tan paralelo podemos nosotros decir? Bueno, como la palabra lo está diciendo, paralelo. Mire, cheque usted,
está tan pegado al nuestro, pero que no es de la misma materia, que no está creado con los mismos componentes materiales, es decir, con las mismas leyes. Por ejemplo, el universo invisible, en teoría, no puede ser regido por la ley de la gravedad, un ejemplo. De ahí que todas las criaturas puedan desplazarse de una forma flotante, pueden volar, pueden superar en poder y en dominio el universo físico. Pero aquí en este universo físico, pues nos valemos de algunas leyes físicas, en teoría, que nos rigen, como la ley de la gravedad, la ley electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Estas fuerzas literalmente nos rigen, es decir, estamos totalmente restringidos, atados, limitados al mundo material. Pero el universo que está paralelo al nuestro no es regido por esas leyes. Es decir, la gravedad no puede con las criaturas que existen en el mundo invisible. En ese universo invisible existen, por ejemplo, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Y alguien dijo, ¿por qué dice arcángeles, hermano, si nada más existe un arcángel? No, un arcángel es el único que se conoce en la Biblia, es el arcángel Miguel. Y todos sabemos, porque el capítulo aquí Daniel lo dice también y otros capítulos, que Miguel es el único arcángel mencionado en las Sagradas Escrituras. Es decir, él es mencionado solamente como arcángel. Gabriel era considerado y es considerado por el judaísmo como un arcángel también. El judaísmo, sobre todo los judíos cabalistas que creen en la existencia de 7 arcángeles. Bueno, pues nosotros los cristianos solamente hablamos de un arcángel, pero no queremos decir que solamente exista un arcángel en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Sería en un sentido limitar el poder creador de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos capítulo 10 de Daniel, verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Esta frase en hebreo es Sarim Har-Rishonim, uno de los Sarim Har-Rishonim. Cheque usted que está en plural, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los arcángeles. Ya aquí en este verso se nos está indicando la existencia, válgase la expresión, de una familia de arcángeles, de una especie, que Miguel pertenece a una especie de principales príncipes, pero Miguel es el único que entra al universo físico y aparece en la historia bíblica, defendiendo al pueblo de Israel. Pero, repito, la frase en hebreo está en plural, uno de los Sarim Har-Rishonim, uno de los principales príncipes, ya indicándonos un plural de la existencia de más de un arcángel. Solo que Miguel, vuelvo y repito, es el único que interviene en el mundo, en el universo físico. Bueno, allá están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles, tanto buenos, o sea, de Dios, como los malos, los caídos, ¿correcto? En ese mundo invisible, en ese universo invisible paralelo al nuestro, existe este poderío, como dice Pablo, hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades en el mundo invisible. También en el mundo visible, dice Pablo, existen tronos, existen dominios, existen poderes, existen principados. ¿A qué se refiere Pablo con el mundo físico? Bueno, al mundo físico Pablo nos está diciendo que existen estos gobiernos humanos. Vamos a entenderlo de esta manera. Cuando, repito, estamos en introducción, no se desespere, ahorita entramos a nuestro tema de lleno. Esto le va a ayudar para que entienda bien la batalla cósmica que tiene Gabriel con el príncipe de Persia. Por eso es importante poner primero esta introducción. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de 2 Corintios, es arrebatado al tercer cielo. Dice Pablo que él es arrebatado al tercer cielo.
Y cuando él es arrebatado al tercer cielo, Dios le revela el evangelio de su Hijo, según la epístola a los Romanos. Vemos que Pablo recibe el evangelio no por hombre ni de hombre, sino por la voluntad y la revelación de Dios. Cuando Pablo recibe estas revelaciones, él viene bajando del tercer cielo. Cuando él pasa por el segundo cielo, que es el universo, entonces Pablo se da cuenta que ese lugar está totalmente habitado, pero de criaturas impresionantes que, bueno, sería un tema de verdad que nos caería muy bien. Pero fíjese usted lo que quiero decir, que Pablo nos habla de los tres cielos que existen. El tercer cielo, donde está la morada de Dios, ¿verdad? Y de todas estas criaturas. En el segundo cielo, a donde fueron reducidos, a donde fueron restringidos todos los ángeles que cayeron, la tercera parte de los ángeles que se rebeló juntamente con Lucifer, el Señor los reprenda, fueron y habitaron el espacio intergaláctico. Fueron e hicieron su habitación en el universo físico, material. Ellos pueden habitar el universo porque no necesitan pulmones como los nuestros para respirar, porque alguien puede, ¿verdad? Quizás pensar, bueno, allá no hay aire. Bueno, no pensemos de esa manera. Estoy hablando de criaturas que dominan las leyes de la física. Es decir, no pueden ser atados por la gravedad, no pueden ser atraídos, ¿verdad?, por el poderío, lo que es la gravedad, ni están restringidos por ninguna otra ley, sino que ellos dominan por la ley espiritual con la que fueron creados. Su ley en el espíritu etérico puede dominar la materia. Cuando hablo de dominio, me refiero a que ellos no son atados ni limitados por el mundo material, pero sí intervienen. Y he aquí, ¿verdad? Cuando intervienen, bueno, se complican las cosas. Ellos están entonces en el segundo cielo. Y este primer cielo, que le llamamos tierra, a esta atmósfera, perdón, le llamamos el planeta Tierra, o le llamamos el reino y el dominio de los hombres. Aquí en este dominio, pues gobiernan reyes humanos, príncipes físicos, hay tronos, hay dominios, hay imperios. Hay obviamente naciones, todos sabemos y conocemos, ¿verdad? De las guerras que tienen en este cielo, en este planeta, pues sabemos las guerras humanas, las guerras físicas, todo este mundo y sus reacciones son casi en general producidas por el mundo que nos vigila, que está en el espacio intergaláctico. Este es el mundo de los ángeles caídos. Así es que ya estamos viendo, ¿verdad?, que Pablo nos da una revelación tremenda de lo que viene siendo el universo paralelo al nuestro. Tan paralelo es, así como tú, piensa en un momento, así como tú eres cuerpo, alma y espíritu, entonces dentro de ti hay una criatura totalmente espiritual dentro de tu cuerpo material. Entonces a eso le llamamos mundos paralelos, porque tu espíritu está paralelamente a tu cuerpo por dentro. Así tan cerca, todo lo que, ¿verdad? Todo lo que, por ejemplo, si hablamos del alma, ¿verdad?, que posee la memoria, ¿verdad?, la voluntad, que posee la personalidad, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos a esta criatura por dentro, casi siempre todo lo que tu alma, ¿verdad?, provoca en su mundo espiritual, tienes reacciones en el mundo material, a tal grado que todos podemos ver tu comportamiento, tus efectos, ¿verdad? Si eres una persona que no eres cristiana, ¿verdad? Y que tienes acciones totalmente fuera de la voluntad de Dios, todos podemos ver lo que se provoca en el mundo espiritual de tu yo, de tu interno. ¿Sí me explico? Entonces, la energía de tu alma materializa muchas cosas y a simple vista podemos ver y decir que tienes o un mal comportamiento, ya sea en pecado, etcétera, etcétera, o para buenas cosas, para la gloria de Dios. Todo es, ¿verdad?, traído del mundo espiritual. Imagínense ustedes que sobre nuestras cabezas existen
criaturas, Dios mío santo, existen criaturas que provocan grandes catástrofes en el planeta, que son las principales causantes de todo el mal y de todo lo que ocurre en este mundo, y más el reino de los hombres ayudándole a estas criaturas. Bien, pues hasta aquí ya llevamos un buen tiempo explicando estas cosas. Bien, hermanos, miren, esa es tan solo una introducción. Pablo también nos ha revelado de lleno lo que existe en el segundo cielo, y esto es de suma importancia que nosotros lo entendamos. En el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo arranca diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las regiones celestes son el espacio intergaláctico, el espacio interestelar, es el universo. Pablo está colocando a estas criaturas ahí porque cuando él, repito, creo que cuando él venía bajando del tercer cielo, después de la revelación que Dios le dio del Evangelio, Pablo logró ver cómo el universo estaba habitado, cómo la Vía Láctea está habitada, cómo las constelaciones que tenemos, la de Orión, está totalmente habitada por criaturas, por ángeles caídos, por principados, sobre todo los gobernadores que están reducidos en ese espacio-tiempo. Ahí se encuentran. Y es de ahí, ¿verdad?, que el contacto de los ovnis, porque repito, ellos son capaces de materializar su energía, es decir, son capaces de mostrarnos señales en los cielos, son capaces de materializar también grandes cosas como lo hicieron los brujos en el tiempo de Moisés, que una vara, o sea, un simple palo, imagínese usted, un palo es soltado por los brujos y se transformó en culebra. ¿Cómo se explica eso? O sea, usted tiene dos opciones. Si en su mente usted interpreta ese pasaje, usted muy bien puede decir, bueno, para mí esto es mito, es un cuento, es mitología. Claro que no ocurrió tal cosa, jamás la materia cobraría vida de esa manera, porque es un palo, o sea, eran bastones, eran varas. Son palos, no tienen una fuente de vida como el agua, como algo que les ayude, que les provoque algo, una reacción, un movimiento. Es un palo totalmente separado, obviamente, ya de cualquier toque con el agua o con otros elementos que le ayuden para en un sentido, tener vida como las plantas. Por lo tanto, usted mira que al soltar un palo, que es parte de la materia, usted dice, ¿cómo pudo convertirse en culebra? Cuando lo hicieron así los brujos de Egipto. Note usted entonces que algo sucedió. ¿Qué sucedió? Los ángeles caídos, ayudando a estos brujos, lograron materializar la energía etérica. Aquí con esto se prueba contundentemente que ellos son capaces de materializar su energía etérica. Les bastó tan solo introducir poder etérico en lo que viene siendo la materia inerte y hacerla que cobre vida. Entonces, notemos por lo tanto que ellos son capaces de eso, que señales en los cielos, ¿verdad? Que pasó una luz de repente. ¿Qué fue eso? O sea, ¿qué sucedió? Mucho cuidado. El hombre tratando de contactar a esas criaturas, Pablo las ha revelado y ha dicho, están en las regiones celestes, están en el universo, ahí habitan los ángeles caídos. Y alguien puede decir, hermano, ¿y qué necesidad tienen de estar ahí? Bueno, ahí fueron reducidos, pero eso no quiere decir que no intervengan a este planeta. Ellos planean la conquista, planean una invasión total, apocalíptica. Ellos están planeando desde el universo una masiva invasión sobre la humanidad. Lo están logrando porque están entrando a través de los gobiernos, están entrando a través de tanta influencia maligna.
lo están logrando. Todos los programas de televisión, ¿verdad? Ya desde están influyendo a las mentes de los niños. Les presentan ahí criaturas cabezonas, ¿no? Con ojos triangulares o redondos, pero enormes, con cuerpos pequeños, que los grises, que esto y que el otro, ya como tratando de manejar al mundo para prepararlo, y cuando estas criaturas se manifiesten, las logren aceptar tal y como son, sin ningún temor alguno. Ya el niño, ya cuando crezca, pues lo recibirá con agrado, porque estas criaturas, según el Apocalipsis, tomarán lugar en el mundo físico. Muy bien, hermanos, es un tema impresionante. Pablo habla de principados. La palabra griega para principado aquí es argé. Argé. La palabra griega para potestades es exousia. Y para gobernadores, cosmocráteros. Y para las huestes de maldad, que ya habla de los demón, de los daimon o de los acatartos, que son los espíritus inmundos, que ya tuvieron su origen en Génesis 6, como bien lo dijimos hace ya unas conferencias atrás. Muy bien, perfecto. Pues bueno, aquí entonces en el universo hay regiones controladas por estas criaturas. De ahí que nosotros veamos que el príncipe de Persia se enfurece tanto cuando ve a Gabriel atravesando las regiones celestes. Tal parece que Gabriel, para el príncipe de Persia, tal parece que Gabriel está violando las regiones celestes. Tal parece que atraviesa por una zona cósmica que no le pertenece, que no debió haber pasado por ahí, por decirlo en alguna palabra. Se enfurece tanto el príncipe de Persia que emprende el viaje, emprende el vuelo desde Persia, donde se encontraba. Desde Persia emprende el vuelo y bueno, va hacia el universo, se encuentra ahí con Gabriel y ahí le detiene de una manera aterradora. Es decir, ahí es donde va a comenzar ya a darse una batalla tan impresionante que tuvo efectos físicos. Bien, gloria a Dios. Estos principados, entonces, estas potestades, pues bueno, controlan territorios, ciudades, países, continentes. En el mundo espiritual lo están haciendo. Por eso cuando usted de repente ve, ¿verdad?, que un gobierno que firmó la ley, ¿verdad?, antimoral, una ley antimoral, antibíblica, una ley en contra casi del cristianismo y de sus predicaciones, una ley que aprueba, ¿verdad?, matrimonios homosexuales, y no tenemos nada en contra de ellos. Es más, oramos para que Dios les bendiga y se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. Una ley que firma, ¿verdad?, que firman, que se decreta en la física, en el mundo físico, del aborto, ¿verdad?, para matar millones y millones de pequeñitos. Todo ese tipo de leyes, ¿de dónde vienen? No solamente salen de la mente del hombre por salir. Viene de una influencia totalmente demoníaca que odia, aborrece al ser humano, porque Dios tiene planes grandes para la humanidad. Gloria a Dios. Bien, esta zona del Medio Oriente es una zona totalmente llena. Es más, voy a llamarle así, es el nido de los demonios, de los acatartos, de los demonios y de ángeles caídos. Este príncipe de Persia está gobernando precisamente como el nombre lo dice, Persia, que es el actual Irán. Ya quizás no tendría que entrar mucho en eso porque pues todos sabemos que Irán mudó su nombre en 1935, si no me equivoco. Es cuando Irán cambia su nombre. De lo que se llamaba antes Persia, bueno, lo cambió para Irán. No, bueno, ese es otro asunto. Aquí el asunto es que el príncipe de Persia era, tal parece, un cosmocráteros que había sido designado para gobernar, ¿verdad?, en el mundo espiritual,
todas las decisiones, las políticas, todo lo que se movía en Irán eran causadas por el príncipe de Persia. Mientras él estaba gobernando en Irán, en el mundo espiritual, Daniel estaba en Babilonia, el actual Irak. Daniel está en Babilonia, recordemos que él está cautivo juntamente con su pueblo. Recordemos que ahí Daniel se encuentra con los príncipes también de Judá. Vemos a Judá cautivo en Babilonia. Recordemos toda esa historia, capítulo 1, le recomiendo que lo lea para no entrar tanto en eso. Nabucodonosor va y conquista, se trae los utensilios del templo, destruye a los príncipes, a los reyes, se trae gran cantidad de judíos para Babilonia. Y bueno, ahí está la historia de Daniel, duran 70 años en esa cautividad, etcétera, etcétera. Para entrar a este capítulo debemos de entender que Daniel se encuentra en Babilonia, en Irak. Entonces, entre Irán y Irak, pues ya históricamente existe una influencia demoníaca muy fuerte hasta la fecha. De ahí usted puede ver cómo se levanta que ISIS, el Estado Islámico, usted puede ver cómo de todos sus lugares salió Al Qaeda, salen los grupos terroristas, el aborrecimiento que le tienen a la humanidad en general, ¿verdad? Buscando siempre convencerlos a su fe, a sus tradiciones, a sus culturas, a sus costumbres. Quieren formar al mundo a su imagen y semejanza. Buscan un poderío. ¿De dónde viene todo esto? O sea, estamos hablando de una influencia muy fuerte que tenía el príncipe de Persia sobre ese lugar llamado Irán. Muy bien, note usted, vayamos a un punto importante. Y este es el primer punto que quiero tratar. ¿Cómo es posible que Irán estuviese siendo poseído por un cosmocráteros? Para los que no saben esto, un cosmocráteros, el apóstol Pablo dice en griego gobernadores, como traduce la Reina Valera. En realidad es cosmocráteros, como lo dice el griego. Es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Cosmos significa universo y cráteros alude al poder ígneo de un volcán o específicamente a la región de un cráter. Esta es una revelación ya, porque nos está diciendo que los cosmocráteros es muy posible que ellos hayan sido los causantes en la guerra principal que hubo entre ángeles de Dios y entre ángeles caídos de Lucifer, cuando vino la primera rebelión angelical. En esa rebelión los cosmocráteros tal parece que dañaron el universo, dañaron los planetas. Astronómicamente se cree que en el universo hubo, hace miles de millones de años, existió una fuerza que dañó los planetas, una fuerza que en la mente humana no se logra comprender. ¿Qué fue aquello que dañó los planetas? ¿Qué fue aquello que causó grandes cráteres, grandes impactos? Unos afirman, bueno, fueron meteoritos, pero de esa manera los planetas, de verdad, cuando uno los mira en el universo, uno los mira en fotografías, en televisión, etcétera, etcétera, y hacen documentales de eso, uno puede notar que existen grandes impactos que existieron y que dañaron esos mundos físicos materiales. Bueno, en la rebelión de Lucifer y sus ángeles caídos en contra de los ángeles de Dios, de Miguel, ¿verdad? Y de los arcángeles, y esa tremenda batalla, esperemos en Dios un día hablemos de esa con detalle, con esa batalla que existió, la primera batalla cósmica o la rebelión primigenia. Ahí podemos nosotros notar que hubo catástrofes en el universo. Se dañaron los planetas, hasta la Tierra fue afectada con la caída de Lucifer. Todo lo aclara el texto cuando dice, y la Tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, hermanos y hermanas, estas criaturas, los cosmocráteros, son los que se ocultan en los cráteres de los planetas en el universo. Están escondidos ahí. Desde ahí controlan gran parte de los demonios, porque los demonios son los de más bajo rango, son los que son enviados, ¿verdad?, para el tormento de la humanidad, etcétera, etcétera, hermanos. Pero es ahí donde el apóstol Pablo los mira, por eso utiliza la palabra cosmocráteros, quizás, y alude a que las criaturas siguen ocultas ahí.
Por eso vemos a grandes, ¿verdad? A las primeras naciones, a las naciones del primer mundo, enviando que satélites, que sondas, que buscan, ¿verdad? Que alguien les responda. Bueno, no se extrañe que la respuesta cosmocrátera ya está en camino, donde están haciendo ya interactuación tremenda con los gobiernos del mundo. Estos gobernadores, yo creo que el príncipe de Persia perteneció en la primera rebelión, en la rebelión primigenia, a uno de los cosmocráteros. Tiene una zona que él controla y la controla sobre la atmósfera de la Tierra. Saliendo del planeta hay vamos a llamarle así, como una zona específica donde él está designado. Y esa es la razón por la cual solamente el príncipe de Persia se eleva para pelear y luchar contra Gabriel, porque para él Gabriel está violando gran parte de esa zona. Ahora, no me estoy desviando del contexto, claro que no. Entiendo perfectamente que Gabriel trae la respuesta a Daniel. Y en esa respuesta se trata del futuro santo del pueblo de Israel, de la liberación del pueblo de Israel, y también de ahí que el príncipe de Persia se eleve para impedir que la respuesta llegue al profeta. Claro que sí, lo entendemos muy bien. Aquí estoy tratando el hecho de las intenciones de este ángel caído, del ataque, de tratar de obstruir. Estoy tratando de dar varias alternativas. Muy bien, hermanos. Veamos cómo los demonios, según la Biblia, son colocados en el Medio Oriente para controlar toda esa zona, y yo le he llamado a ese lugar el nido de los acatartos, de los el nido de los demonios. Y ahorita va a ver por qué. Ahora, la razón del por qué controlan ese lugar o se sienten dueños de todo el Medio Oriente, usted ahí puede, entre esas naciones como Irak, Irán, Siria, Arabia Saudita, Kuwait, Afganistán, todas esas naciones, Pakistán, Jordania, Yemen, Omar, Qatar, el Líbano, Turquía y en gran parte Israel. En Egipto, pues bueno, también, y en Libia, pero ya son partes de África. Todas esas zonas están habitadas y controladas por demonios, por ángeles caídos, muy poderosos, y tienen su nidito ahí, en gran parte. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto en Apocalipsis que nos va a decir y nos va a revelar la condición de Babilonia, que es Irak y donde estaba el profeta Daniel. Dice la Biblia, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vea usted que en Babilonia Dios está revelando a través de un ángel al apóstol Juan, en Babilonia existe la habitación de demonios, la guarida de todo espíritu inmundo y de ave inmunda y aborrecible. Está codificando por ave a todos los ángeles caídos y está utilizando los términos también acatartos, que vienen siendo el término griego para demonios, para espíritus inmundos. Entonces, veamos, el Medio Oriente, al menos en Babilonia donde está Daniel, es una zona totalmente llena de demonios. ¿Por qué? Bueno, recordemos cuál es el origen de Babilonia. ¿Quién fundó Babilonia? Nimrod fundó Babilonia. ¿Qué se construyó en Babilonia? ¿No se construyó acaso la Torre de Babel? La peor rebeldía de la humanidad, donde se establecieron los gobiernos, donde se establece una sola, dice la Biblia, era la tierra una sola lengua, luego Dios confunde las lenguas, los idiomas, pero es ahí donde entendemos una sola lengua, ¿verdad? Un solo poder político, y se pretendía una sola moneda en un sentido de venta y compra. Bueno, note usted, se levanta la Torre de Babel. ¿Qué es lo que buscaban? Llegar a los aires. La historia nos dice contundentemente que sobre la Torre de Babel estaba un ídolo. Era la figura demoníaca, era la figura de un ángel caído. Entonces,
Hacia arriba llegaban los hombres y adoraban y ofrecían sacrificios a los ídolos. Querían alcanzar esas zonas, porque el apóstol Pablo también reveló que en los aires habitan todo tipo de demonios. Bueno, note usted, entonces, en Babilonia, ¿qué es lo que se funda? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué se origina ahí? Pues sale totalmente toda la perversión a todas las masas y a toda la humanidad. De ahí salió la brujería, la hechicería, el espiritismo, de ahí salió todo tipo de rituales satánicos, ¿verdad? El satanismo, la adoración a los demonios, de ahí salió todo. Entonces, podemos ver, y fundada por Nimrod, ¿verdad? Un hombre totalmente perverso y desviado. Todos conocen quizás esa historia, y a los que no les recomiendo que busquen información de ese hombre y de lo que provocó. Entonces ya estamos viendo claramente que es una habitación de demonios. Ahí hay fetichismo, es decir, ahí se concentran los demonios porque les agrada ese lugar. Ese fue el primer lugar donde el hombre les abrió la puerta en un sentido oficial para decirles: bienvenidos sean, vengan, visítenos, quédense con nosotros, y por eso aman esa zona. Pero ahí en Babilonia hay un hombre, un profeta que está orando, que está pidiendo al Dios del cielo liberación por el pueblo santo de Israel. Está pidiendo el discernimiento, quiere comprender, quiere entender cuándo serán libres. Y esto es lo que el príncipe de Persia ahora, a la frontera, a donde está Irán, se va a oponer. Obviamente se va a oponer porque mientras esté Israel dentro del nido de los demonios, está mejor, porque de esa manera tienen atado, entre comillas, las promesas y los propósitos del pueblo de Israel. Muy bien, no solamente es habitación de demonios y de espíritus inmundos, también la Biblia nos dice que en estas zonas existen 4 ángeles que están atados, 4 ángeles caídos, porque nunca la Biblia utiliza la palabra atados para ángeles de Dios. Los ángeles atados son ángeles caídos. Dice Apocalipsis 9:14, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Note usted que estos ángeles están atados. Bueno, alguien dice, pero están atados, hermano. Entonces, ¿cómo pueden influir? Bueno, su presencia espiritual tiene efectos. El hecho de que estén atados no quiere decir que no tenga influencia luciférica, satánica en ellos hacia esas regiones. Ya desde aquí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Y por dónde corre el río Éufrates? Bueno, pues es un río, ¿verdad? Que todos los que nos relacionamos con la Biblia, pues sabemos perfectamente que es pues un río conocidísimo, como el río Tigris, entre otros. El río Éufrates nace en Turquía, va fluyendo por todas las montañas de Anatolia hacia Siria y termina en Irak. O sea, llega por Irak, pasa por Irak. Ya dije, Irak es Babilonia. Y el río confluye también con el río Tigris. Así forman el Shatt al-Arab, que luego llega al Golfo Pérsico. Atraviesa toda esa región. Y según los que han dado la medida al río, dicen que tiene una longitud de 2.780 kilómetros. Bueno, pues la Biblia nos da un tremendo dato aquí. Hay 4 ángeles caídos atados en esa zona, detenidos. Una vez que son desatados, todos sabemos lo que se provoca. De paso, les recomiendo la enseñanza que tenemos con relación a esos ángeles, ¿verdad? Que fueron mencionados entre otros temas importantes aquí en nuestro canal. Ahí es donde explicamos, una vez que estas criaturas salen, levantan un ejército de 200 millones. Bueno, ese es otro tema. Vemos, por lo tanto, que hay criaturas influyendo en todas estas zonas. ¿Por qué les atrae tanto el Medio Oriente? ¿Por qué? Hasta los mundos físicos, hasta los gobiernos,
hasta a Rusia, a los Estados Unidos, ¿verdad? A los países del primer mundo, Alemania, Francia, etcétera. A todos estos países les ha traído históricamente el Medio Oriente. ¿Por qué el Medio Oriente? O sea, ¿por qué van ahí? ¿Por qué no se hace una guerra por otro lado? No, aunque sí ha habido, pero no tantas como en el Medio Oriente. Ahí se concentra una actividad. Cada vez que los demonios y los ángeles caídos quieren provocar una guerra, atraen las mentalidades de los gobiernos del mundo y curiosamente los concentran en el Medio Oriente, porque ahí quieren ver la matanza de los humanos unos contra otros. Y ahí van, como decimos en México, cayendo redonditos, ¿verdad? A merced de la influencia diabólica. Bueno, aparte de esto, también recordemos que ahí mismo en Génesis 3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales. También estamos viendo, porque en esas regiones estaba el Edén, el huerto del Edén, en esas regiones estaba la Nahash, la serpiente maligna. Y la Biblia dice que esta serpiente era un animal, era una criatura. Era una criatura erguida. Les recomiendo las dos conferencias que tenemos, las dos enseñanzas que tenemos que se llaman la aterradora explicación de la Nahash o la serpiente del Génesis. Véalas, ahí hemos explicado las características de esta serpiente y lo que ella era. Porque aquí la Biblia está diciendo que era un animal. Y a este animal más astuto que todos los animales lo utilizó Lucifer. Bueno, ahí estaba la Nahash. También vemos que el profeta Ezequiel revela que Lucifer estaba en Edén, nada más que en el tiempo de Lucifer, porque Lucifer fue antes que Adán y Eva, y entonces cuando Lucifer se encontraba en Edén, en ese tiempo el huerto de Edén era un reino mineral. Voy a volver a repetir esto, en el tiempo de Lucifer, antes de Adán y Eva, antes de que ellos existieran, era un reino mineral. Eso lo podemos explicar bíblicamente y con mucho fundamento. Después vemos que el huerto del Edén, como toda la tierra, ¿verdad?, produce un reino vegetal. Pero ya estamos hablando de otros temas. Ahí estaba Lucifer, ese es el fin. Se encontraba dentro, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Desde ahí derribó al hombre, en el huerto del Edén. Ahora, cheque usted también que Caín, una vez que Dios saca a la humanidad, o a Adán y a Eva los saca del Edén, entonces vemos que Caín mata a Abel, estaba cerca del Edén todavía. Caín mata a Abel. ¿Y qué sucedió? Ahí entró la muerte, por primera vez, ¿verdad? Entró la muerte ahí, y ahí mismo la muerte terminará con todo, según Apocalipsis, todo se concentrará ahí, todo comenzó ahí, todo tiene que terminar ahí. Ahí entró la muerte, entró el pecado, entró la perversión y la Biblia dice que Caín era hijo del maligno. De paso, también escuche esa enseñanza aquí en nuestro canal. Bien, ya estamos viendo, ¿verdad?, una tremenda influencia de lo que existe en esas regiones. Los 4 ángeles atados, imagínense. También la Biblia habla que 200 ángeles caídos, según los libros apócrifos, los padres de la iglesia y toda la evidencia existente del libro de los jubileos, del libro del profeta Enoc, aunque son libros apócrifos, ya les dije que no los tenemos como inspirados, sino que los tenemos como una prueba contundente de que los creyentes en la antigüedad hablaban y creían. Los intérpretes también de los padres de la iglesia, ¿verdad?, aquellos que fueron después de los apóstoles, también interpretaron la Biblia diciendo que en Génesis capítulo 6 bajaron un grupo de 200 ángeles. ¿Y qué fue lo que hicieron? Alteraron el genoma humano. Nacieron gigantes, los Nefilim. Toda esa zona, cheque por qué estoy poniendo este contexto. Toda esa zona tiene una concentración del mal en lo absoluto. Es la habitación de los demonios y de los acatartos. El origen de la rebeldía fue ahí, de la desobediencia, del pecado del hombre. Todo sucedió en esa región. No estoy dando los datos específicamente en qué regiones, pero estoy hablando de todas estas naciones que rodean, como lo es Irán, la Persia, la Babilonia, la Siria, Jordania, Yemen, todo esto, el Líbano, todo este mundo del Medio Oriente tiene una concentración muy fuerte
de ángeles caídos y de demonios. El apóstol Pedro, dijo así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, verso 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya de antemano hacemos saber que toda esa zona estaba y está hasta la fecha repleta de actividad etérica de ángeles caídos y de los demonios. Vamos entonces a investigar este capítulo. El príncipe de Persia, como bien estaba diciendo, perteneciendo a los gobernadores, a un cosmocrátero, posee esa región del universo. Ahora, ustedes y yo debemos entender que en el caso de Persia tenía un rey físico. El verso 1 lo está diciendo: en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Es decir, había un rey físico. Pero dice, fue revelada palabra a Daniel. Ya con esto, y dice que cuando le fue revelada la palabra a Daniel, dice que el conflicto era grande en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero dice la Biblia, Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea que políticamente había un rey en Persia, pero espiritualmente había una criatura sobrenatural que gobernaba e influía sobre este reino físico. ¿En qué influía? Bueno, influía en política, en guerra, en muertes, en el espiritismo, hechicería, brujerías, promovía las orgías, promovía todo tipo de perversiones. Este príncipe de Persia es el que va a pelear en el universo para detener a Gabriel. Ahora, nosotros sabemos que en estos, por ejemplo, estos 3 países estaban totalmente gobernados, como Persia, Babilonia y Grecia. Nosotros podemos entender que había de hecho una posesión muy fuerte. Imagínense ustedes, la oración de Daniel no está siendo estorbada. La oración de Daniel no es la que está siendo bloqueada, porque la Biblia dice que desde el momento que Daniel oró, Dios le escuchó por su omnipresencia. Dios escuchó la oración de Daniel en el momento que Daniel oró. Entonces, la oración no es la que está siendo estorbada, la oración no es la que está siendo bloqueada para que no llegue al oído de Dios, sino la respuesta. La guerra no es en el sentido que pensemos de aquí para arriba, es decir, de mí para arriba, sino de arriba para abajo. Desde el tercer cielo, cuando viene la respuesta de Dios, es ahí que se provoca la guerra, porque Dios ciertamente responde a la oración sincera. Gloria sean dadas al Señor. Se opone el príncipe de Persia a la respuesta. Daniel estaba orando y el príncipe de Persia no lo obstruyó a él, sino que cuando venía la respuesta, eso es lo que le enfurece a este príncipe maligno. Bueno, pues como el texto dice, ¿verdad? Se me opuso durante 21 días el príncipe de Persia. Aquí nosotros debemos de entender algo. La palabra, la expresión que dice se me opuso, como es traducida por la Reina Valera, se me opuso durante 21 días. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra tiene un mensaje profundo. Está diciendo que el príncipe de Persia no solamente se le opuso en el sentido de colocarse enfrente de él para que no pasara. ¿Usted sabe a la velocidad que viaja un ángel? El ángel viaja a la velocidad de la luz, por dar un ejemplo físico. Viaja a la velocidad de la luz, son rapidísimos. Viajan a la velocidad del pensamiento. Ellos en un momento piensan el estar, obviamente bajo la voluntad de Dios y por el permiso del Creador. Con tan solo pensar, un ángel viaja al lugar donde fue designado.
Entonces su velocidad es impresionante. Ahora imagínese el príncipe de Persia. Si está diciendo Gabriel, se me opuso, eso quiere decir que el príncipe de Persia detectó la energía etérica de Gabriel cuando venía bajando, que causa vibraciones en el universo o en el espacio por donde está llegando. Yo les enseñé en las clases, ¿verdad?, del estudio de los ángeles, que los ángeles son capaces por su presencia de alterar la materia física, de causar vibraciones. ¿Cómo lo sabemos? Recordemos aquel ángel que bajó sobre el sepulcro del Señor. Dice que hubo un temblor, un terremoto en donde él bajó, y dice, por causa de la presencia de ese ángel, en cuanto tocó la materia no resistió, ¿verdad? Las composiciones de la roca, lo más sólido y duro de la tierra, uno de los más sólidos y duros de la tierra, de inmediato comenzaron a estremecerse. Se alteraba la materia por la presencia de los ángeles. Bueno, ese pasaje y muchos más prueban esto. Lo que estoy diciendo es que cuando Gabriel venía, causó vibraciones en la materia física que fueron detectadas también por el príncipe de Persia, y también, aunque es un ángel caído, a velocidad, ¿verdad?, del pensamiento, detectó dónde estaba Gabriel. Subió y se le opuso. Bueno, la palabra oponerse en este sentido bíblica quiere decir que el príncipe, Gabriel está diciendo, mas el príncipe de Persia me aprisionó. Me detuvo en un campo, por llamarlo de una manera, en un campo de energía etérica. Me metió en un sentido como en una celda por 21 días. Las versiones en portugués nos dicen de la Biblia, aquí de este pasaje, nos dicen que Gabriel fue aprisionado. La versión portuguesa dice eso. Y bueno, pues imagínese, nos está ya indicando de antemano que en la batalla que hubo, en la batalla cósmica, por eso se llama, Gabriel no solamente quiere decir que se le acercó el príncipe de Persia y ahí lo estaba reteniendo, no, sino que lo metió en un campo de energía. Este es un poder que tienen estas criaturas impresionante. Pero el príncipe de Persia pudo más y logró vencer en esta batalla, al menos. Como decimos generalmente, puedes perder una batalla, pero no la guerra. Al menos en esta batalla, en este momento, Gabriel es tan detenido que pierde esa batalla con el príncipe de Persia. Por eso aclara en el versículo más adelante, ¿sabes por qué he venido? Y dijo, así dijo Gabriel, dijo, tengo que regresar para pelear y terminar con el príncipe de Persia. Está diciéndonos Gabriel, me derrotó en esa batalla, no me dejaba pasar, tuve que llamar a Miguel, válgase la expresión, a mi hermano Miguel para que viniera a ayudarme. Pedí ayuda y fue cuando vino Miguel, y entonces sabemos que Miguel tiene un poderío enorme. No ha podido Lucifer derrotar a Miguel en todas las batallas, en todas las guerras y en todas las batallas que vemos en la Biblia. Miguel ha derrotado a Lucifer, pues cuánto más a este poderoso príncipe de Persia. Imagínense nada más. Y eso que Miguel nada más llegó y se lo detuvo mientras Gabriel bajó a traerle la noticia a Daniel. Pero Miguel estaba en una palabra diciendo, la batalla esta contra el príncipe de Persia es tuya, Gabriel. Aquí te espero, ve, baja, llévale la noticia y regresa para que tú termines lo que empezaste. Está tremendo esto, ¿no? Bueno, qué impresionante. Entonces Gabriel está en el mundo espiritual, aprisionado, como si fuese un campo etérico de actividad que logró atarlo, es decir, logró el príncipe de Persia ponerle un campo sobrenatural de energía a su alrededor. Y ese campo de energía le causó inmovimiento, lo dejó casi totalmente paralizado. Imagínese nada más la potencia de este príncipe de Persia, de este cosmocráteros, de este gobernador. Imagínese nada más el poderío que tenía para que lograra aprisionar
a uno de los ángeles más poderosos del reino de los cielos. Aunque, repito, para el judaísmo Gabriel es un arcángel. Miren, esto es muy importante. ¿Quién es Gabriel? O sea, no estamos hablando de un ángel ordinario. Y cuando digo ángel ordinario, no me estoy refiriendo a un ángel así como cualquiera. Me estoy refiriendo a las jerarquías angelicales como teológicamente se han clasificado. Un ángel ordinario, pues eran todos aquellos ángeles, ¿va?, que siempre bajaron en el Antiguo Testamento, que estuvieron ahí, ¿verdad?, que aparecían en formas humanas, etcétera, etcétera. A esos ángeles se les llaman, pues, los ángeles ordinarios, que son los ángeles más bajos que los arcángeles o los querubines o los serafines. Pues note usted, Gabriel no es un ángel ordinario, es una de las criaturas más poderosas del reino de los cielos. Vea cómo dice la Biblia en Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bueno, este pasaje se refiere cuando Gabriel se le manifiesta a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Pero aquí hay algo importante. Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Esta palabra, estoy delante de Dios, significa yo asisto, represento el reino de Dios, represento a Dios, he venido para darte la noticia. O sea, Gabriel está diciendo que está delante del trono, está delante de Dios. Por esto ya entendemos que Gabriel tiene una función sumamente extraordinaria en el reino de los cielos. Curiosamente, esto es lo que yo he detectado, humildemente se lo digo. En el estudio de lo que es Gabriel y Miguel, lo que yo he detectado es que Gabriel es el ángel que es enviado a la iglesia de Jesucristo. Casi siempre el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad?, que traería el inicio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, llega el ángel Gabriel. Cuando nace el Señor Jesucristo, llega el ángel Gabriel, es decir, también anunciar, válgase la expresión, el nacimiento del Mesías, porque Gabriel se relaciona un poco más con la iglesia. Y aquí a Daniel le está revelando también asuntos del Mesías. ¿Qué tal? Entonces, como que a Gabriel yo lo detecto un poco más en una especie como de mensajero, pero para la iglesia del Señor. Y a Miguel, como bien aclara Daniel, Miguel es el príncipe del pueblo de Israel, es el arcángel defensor de los israelitas. Y vemos algunas características así rapidito. Miguel trae una espada en su mano siempre, es una espada desenvainada. Entonces es un ángel guerrero, tal y conforme a las características del pueblo de Israel. Un pueblo de mucha guerra en toda su historia. Y Gabriel trae buenas nuevas, evangelio, trae paz en ese sentido, y es el mensaje del cristianismo. Eso es nada más un paréntesis para que lo deje pensando, Es lo que yo he detectado, honestamente, lo detecté en el estudio de los ángeles, me di cuenta de esto y dije, qué impresionante. Pero bueno, es nada más una probadita de algo que muy probable puede ser. Estos 21 días que Gabriel intentó a través de toda la atmósfera del globo terráqueo, estuvo intentando cruzar, y no lograba porque el campo etérico que lo poseía, que lo tenía, no lo dejaba. Entonces llegó un momento en que Gabriel tuvo que decir, necesito ayuda, no puedo pasar, el príncipe de Persia me tiene aprisionado. Esas son las celdas sobrenaturales, espirituales, donde los ángeles caídos pueden lograr atar los espíritus, ya sea angelicales, como sucedió en el caso de Gabriel, o espíritus de seres humanos. ¿Pero cómo? Bueno, recordemos que el apóstol Pedro le dijo a aquel mago, veo que en prisiones de oscuridad estás. O sea, el mago, ese mago, Simón el mago, estaba aprisionado, estaba en celdas espirituales. Pedro, a través del Espíritu Santo, nos está revelando que existen prisiones espirituales,
¿Qué es lo que vio Pedro? En el mundo sobrenatural a Pedro se le abrieron los ojos sobrenaturales, Dios le permitió ver la condición del espíritu de ese mago y se dio cuenta que había un campo etérico de actividad tenebrosa alrededor del espíritu de ese mago y dijo, veo que en prisiones de oscuridad y de maldad estás. ¿Sí se fijó? Entonces existen prisiones espirituales donde aunque veas a la gente en el cuerpo caminando por la calle, en el mundo espiritual están atados por los campos etéricos espirituales de estas presencias tanto demoníacas como presencias de ángeles caídos que son capaces de encadenar los espíritus humanos. Esto sí que está tremendo. Por eso entendemos, ¿verdad?, que cuando se va a orar por un endemoniado y uno está orando, no sé a quiénes les ha tocado ver ya sea en un video, un testimonio, etcétera, uno mira, ¿verdad?, que cuando están orando por él, en el mundo físico, uno mira la reacción del cuerpo físico de ese endemoniado. Se le reproducen vómitos, tiene las cuerdas vocales, luego se le miran muy duras, los brazos agarran una fuerza, los músculos agarran una fuerza casi sobrehumana, es decir, hacen movimientos muy endurecidos de las manos, de los pies, del cuello, sacan la lengua, porque la energía etérica, espiritual que tiene encadenada el alma, no los quiere soltar. Entonces, en el mundo físico, una vez que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad?, se lucha en contra de esas ataduras, de esa gente endemoniada, y cuando una persona es libre, estamos diciendo que queda totalmente liberado ese campo que el enemigo le había puesto, que eran las cárceles. Y por eso se cumple el Evangelio cuando dice, yo he venido a libertar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? No físicamente, sino cautivos espirituales. ¿Por qué Jesús dijo que venía a libertar a los cautivos? Por lo mismo, porque en el mundo espiritual, claro que hay celdas de oscuridad, hay celdas etéricas, de energía etérica, donde tienen a los seres humanos atados. Bueno, este sería un tremendo tema también. Siempre digo eso, pero ayúdenme a orar. Gloria sea al Señor. La enseñanza obviamente se está extendiendo. Disfrútenla, porque el Señor nos está revelando cosas importantes. Ahora, la guerra espiritual cósmica que tiene lugar, como estoy diciendo, en el universo, se da a una velocidad impresionante. Es decir, las criaturas están peleando tan rápidos como el relámpago. Se están debilitando, obviamente, porque también pierden fuerza. A lo que voy es que en esta guerra, yo aquí se las estoy contando en cámara lenta. Les estoy hablando en cámara lenta. En realidad la guerra tuvo lugar casi a la velocidad de la luz. Imagínense, a 300,000 kilómetros por segundo, que es a lo que viaja la luz, según la física, según las explicaciones científicas. Unos 300,000 kilómetros por segundo, unas 182,282 millas por segundo. O sea que estamos hablando. ¿Por qué decimos como el relámpago? Bueno, porque la Biblia describe a los ángeles como el relámpago, y eso es de suma importancia. Recordemos que la Biblia describe a uno de los ángeles y es uno de los ángeles ordinarios, que cuando bajan, ¿verdad?, también en el tiempo de la muerte del Señor, dice su aspecto era como el relámpago, o sea, dándonos a entender que son criaturas superando a la luz, y el relámpago físicamente es tiene la misma velocidad como lo es la luz. Bueno, para no entrar en estas cositas, dediquémonos a lo nuestro. 21 días de nuestro tiempo humano, porque Daniel está sintiendo los efectos de la batalla espiritual. Y esto es lo que sucede. Los efectos muchas veces los sentimos. Lo que ocurre en el mundo espiritual nos afecta a nosotros físicamente. Voy a volver a repetir esto. Lo que ocurre en el mundo sobrenatural, espiritual, nos afecta a nosotros físicamente. Corporalmente nos afecta, y obviamente espiritualmente, porque hay una tremenda actividad muchas veces que no vemos. Si Dios recorriera
nuestro velo físico y viésemos hacia el espacio intergaláctico, hacia el espacio-tiempo, y viésemos esas criaturas y toda la actividad demoníaca que existe, nos quedaríamos de verdad, hermanos, con la boca abierta. Es decir, hay una actividad tan tremenda y en el mundo físico, en nuestra tierra, con la humanidad, en las decisiones que se toman gubernamentalmente, políticamente, sociológicamente, psicológicamente, todo esto afecta al mundo físico. 21 días de nuestro tiempo. ¿Cómo lo sabemos todo esto? Porque el profeta Daniel está recibiendo efectos tremendos. Daniel en esos 21 días, Daniel está afligido. Dice, no comí pan en 3 semanas. O sea, 3 semanas, 21 días. O sea, mientras esa guerra se está provocando en el universo, esa batalla, mientras están peleando el príncipe de Persia y Gabriel, imagine usted, Daniel dice, estaba gravemente afligido. No había fuerzas físicas en él. O sea, se debilitaba. Tuvo que intervenir otra criatura para poderle ayudar. Y dice, con tocarlo le fortalecía. Esa criatura apareció ahí en el contexto, con semejanza de hijo de hombre. Muchos teólogos han dicho que es el mismo hijo de Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, el detalle es que llega, toca a Daniel y le fortalece, mientras Gabriel sigue aprisionado, o en un sentido tratando de salir del campo espiritual en el cual lo había metido el príncipe de Persia. Eso entonces, con una sola frase, todo lo que nos estamos deteniendo, se me opuso. Esa palabra, imagínense, se me opuso. Ya tenemos un buen tiempo aquí detenidos en esto. Bueno, imagínese usted a la velocidad que están peleando, aunque yo lo estoy narrando de una manera muy lenta, vamos en cámara lenta, pero una guerra humana nuclear, ¿hasta dónde puede llegar? Nada más imagínense, una guerra nuclear entre 2 naciones del tercer mundo, ni siquiera del primer mundo, puede llegar hasta alterar el clima y los ecosistemas. Por ejemplo, la India y Pakistán, si lanzaran 100 cabezas nucleares de unos 15 kilotones, va a disminuir la temperatura y la luz solar. O sea, esto se podría provocar con 2 naciones tercermundistas en una guerra nuclear. Además, habría menos precipitaciones. La capa de ozono quedaría dañada y va a aumentar la radiación ultravioleta, dañina, por supuesto. Ahora, vamos a tratar de teorizar un caso en que 2 países lanzaran 50 de las armas nucleares más pequeñas que tienen. Se producirían tormentas ígneas o tormentas de fuego que van a originar nada menos que unos 6,5 millones de toneladas de humo. Este humo negro va a absorber una gran cantidad de luz solar y alcanzaría la estratosfera. Ahora, el humo permanecería allí durante años, dado que en esa zona no se producen precipitaciones. O sea, todo eso causaría. Imagínese usted cómo una guerra de 2 naciones tercermundistas, una guerra nuclear, imagínese usted, solamente para ejemplificar, 2 naciones, ¿verdad? Porque aquí hay 2 criaturas peleando, pero con armamento superior a lo nuclear, ya dije, no están sujetas, ¿verdad?, al mundo físico ni a la materia, sino que pelean en otras dimensiones, utilizan un armamento sobrenatural, incomprensible. Tan incomprensible es el armamento que utilizan que la Biblia nos revela a ángeles y apariciones de ángeles guerreros con una especie de espada. Pero no quiere decir que sea una espada física como la que nosotros conocemos, sino que casi siempre va a aludir a una especie de, vamos a ponerlo de esta manera, de poder, como de radio, como de un poder, como de un rayo es lo que quise decir, perdón, me equivoqué con radio, sino con un poder ya masivo en el mundo sobrenatural para paralizar, para atacar, para impactar.
rayos, luces, resplandores. Todo esto es utilizado. Ese es parte de su armamento. Estamos hablando del mundo sobrenatural, infinitamente superior al nuestro, ilimitable, que no está sujeto a nada como nosotros. Si dos naciones pueden alterar el clima, dañar la vegetación, ¿verdad? Dañar las aguas dulces del planeta, provocar, ¿verdad?, contaminación en los aires. Imagínese usted, Gabriel y el príncipe de Persia, en el segundo cielo, el armamento que utiliza. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Resulta que una de las cosas que debemos de entender es que Gabriel no es un ángel de guerra. Voy a volver a repetir, Gabriel no aparece en la Biblia como ángel de guerra. Perdón. Y es muy probable que por esas causas haya sido vencido en esta batalla. Miguel, el arcángel, él sí es un ángel guerrero. Es un arcángel que fue diseñado por Dios, creado por Dios, con una tremenda fuerza militar, con una tremenda fuerza bélica. Tiene ángeles bajo su cargo, ¿verdad?, que son ángeles guerreros. Entonces, son los que pelearon contra Lucifer y volverán a pelear. Bien, eso lo dice Apocalipsis, y un día vamos a traer también esa enseñanza. De hecho, la estoy preparando. Se va a llamar la batalla final de los arcángeles contra los ángeles caídos. ¿Y por qué va a ser esa batalla? Muy bien, estamos entonces, hermanos, viendo que el príncipe de Persia logra detener a Gabriel con un poder, con una dunamis, como dice el griego, con una especie de armamento que es incomprensible. Alguien preguntó, de hecho, ¿qué armamento utilizarían? ¿Cómo se pelean los ángeles? Bueno, es muy difícil saber cómo lo hacen. Es complicado porque no tenemos mucha luz que nos diga, ¿verdad?, que nos revele en sí qué armamento utilizaron, ¿verdad? Estamos aquí especulando, estamos tratando de discernir si nuestro poder bélico humano es a base de un cierto armamento. Tenemos que utilizar la naturaleza física para pelear reino contra reino aquí en la tierra. Y vean las destrucciones masivas que se provocan. Ahora imagínense a estas dos criaturas peleando, que no están, repito, limitadas a lo nuestro. Estamos hablando de una batalla infinitamente superior y que provocó estallidos en el universo, que provocaba golpes, obviamente, al segundo cielo. Había más demonios que se querían meter en la guerra. ¿Sabía eso? Había más. Estaban enfurecidos, querían entrar a la guerra, querían ir a ayudarle al príncipe de Persia. ¿Cómo lo sabemos? El último verso se lo dice, el penúltimo está diciendo, y una vez que pelee con el príncipe de Persia, va a venir el príncipe de Grecia. ¿Por qué dice Gabriel eso? Que vendría el príncipe de Grecia, porque el príncipe de Grecia se quería meter en el conflicto, pero no entraban porque estaban mano a mano, ángel a ángel. No entraba una batalla, ¿verdad? Casi estuvieron a punto de un rumor colosal. Porque si viene Miguel, ya, tan solo nada más para detenerlo, lo va a turnar, nada más. Le va a decir, aquí me quedo, tú desciende. Porque no podemos pelear dos contra este solo. Vamos a hacerle honor a nuestro reino. Casi le está diciendo, vamos a hacerle honor a nuestro reino celestial. Entonces, para que no digan que somos montoneros, ¿verdad?, yo aquí lo detengo, nada más para que te lleves la noticia. Tú regresa, yo me voy y tú sigues peleando con el príncipe de Persia hasta que lo extermines. Porque también en el otro bando estaba el príncipe de Grecia queriéndose meter. Ahí ya iban a ser, como digo yo, un poco montoneros. Por lo tanto, respetaron jerarquías y se emprendieron en el duelo. ¿No es esto interesante? Qué tremendo, ¿no? Está tremendo. El fin es que Gabriel lo aclara. Una vez que termine con él, vendrá el príncipe de Persia, porque no estarán el príncipe de Grecia, perdón, porque no estarán a gusto. El armamento, pues bueno, como digo, es difícil, pero ya les di una manera, ya los dejé pensando con el campo etérico dimensional que
estas criaturas son capaces de lanzar y de atar en prisiones de oscuridad o en prisiones de energía. Una especie de arma que llevan, pues bueno, son las espadas, las corazas, las fortalezas y argumentos. También con argumentos vemos, ¿verdad?, que de una u otra manera los ángeles sueltan palabra y siempre tiene que ser palabra proveniente del tercer cielo. Mientras que los ángeles caídos, pues bueno, también traen decretos, ¿verdad? Traen maldiciones, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado. Estamos viendo aquí una batalla tremenda. Para lo del armamento es, repito, difícil, se tiene que especular, pero los ángeles que vemos con armas en la tierra, bueno, traen siempre una espada en la mano. Ejemplos de ese armamento destructivo, Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Otras versiones dice cadáveres. Todos eran cadáveres. Carne dada a los gusanos. Eso quiere decir que cuando el ángel bajó para exterminar a los asirios, cuando el ángel de Jehová dice que mató a 185,000 él solo, eso quiere decir que este ángel traía un arma de destrucción masiva. ¿Ya ve? De ahí que la interpretación diga que el valor de un ángel ordinario, sea de 185,000 soldados rasos. Pero bueno, aquí veamos. Mató a 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Qué armamento traía? Bueno, se le describe muchas veces con una espada a esta criatura, pero una espada no física, repito, es la forma de una espada. Es la forma. No quiere decir que sea una espada como las que conocemos aquí en la tierra. Así era la forma. Quizás traía en su mano, repito, y es muy importante, perdón, que aclare esto, que las armas de los ángeles están pegadas a su estructura, la de los ángeles guerreros. No quiere decir que va y agarra el armamento para bajar, no, ya viene pegado así. Como la adoración está en los ángeles adoradores, la traen dentro. Asimismo, el armamento angelical de los ángeles guerreros ya está incluida en su estructura etérica creada por Dios. Esto está tremendo. Termina utilizando este ángel una especie, vea usted, de calor. Una especie de calor, porque si el texto dice, he aquí que todo era cadáveres o cuerpos de muertos, se está refiriendo a que la palabra cadáver, ya cuando uno indaga y entra a esto, se da cuenta que el ángel les provocó como una especie de calor, alguna onda expansiva que soltó cuando bajó y mata a los 185,000 soldados, pero con una onda como expansiva, o si bien a la velocidad de la luz, pasando por todo el campamento, desintegrando a los cuerpos por dentro, es decir, produciéndoles como una especie de peste destructora, una especie de, es como alguien si hablara de un armamento bacteriológico, ¿no? O sea, el asunto es que llegó y los agusanó. Fue tan fuerte el poderío de este ángel que les paró el corazón, ¿verdad? Les provocó un paro cardíaco a todos. Cayeron ahí en el campamento los 185,000 soldados, ahí cayeron en el momento de impacto, o sea, fue un impacto colosal que provoca este ángel tan solo con su llegada. ¿Alguna onda expansiva? No lo sé. ¿Alguna forma de energía destructora que les recalentó los cuerpos por dentro y estos cayeron, ¿verdad?, redonditos, otra vez como decimos? No sé. El asunto es que el texto dice, he aquí todos eran cadáveres, y el cadáver traía los gusanos. Esto es impresionante. Para que un cuerpo se agusane necesita de un tiempo. Repito, el texto no está diciendo que estaban agusanados. Lo que estoy diciendo es que si ya dice cadáveres, se da por sentado que ya en el cadáver vienen incluidos ya los gusanos. El ángel los agusanó tal como aquel ángel tocó a Herodes y le provocó gusanos. Alteró la materia del cuerpo físico y lo exterminó con esa especie, ¿verdad?, de gusanos que se lo comió vivo. Gloria a Dios por esto. Este tipo de armamento entonces es
Tremendo, ¿no? Ahora, también un ángel en la Biblia, estoy dando ejemplos del armamento que quizás pudieron utilizar el príncipe de Persia y Gabriel. Un ángel en la Biblia usa su mano para destruir a Jerusalén. En 2 de Samuel 24:15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Vea, peste. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Aquí vemos a un ángel que con extender su mano sobre las ciudades, sobre las aldeas, sobre los pueblos, está enviando una especie de peste, una especie de virus. Algo estaba sucediendo. En su mano traía destrucción. Ahora aquí ya sabemos por qué, por el pecado, etcétera, que existió en ese tiempo, ¿verdad? De David, y bueno, un tema también interesante. Pero aquí lo que quiero que noten ustedes es que el ángel fue capaz, con tan solo extender su mano, imagine la mano extendida del ángel, ¿qué sacó de su mano? ¿Qué salió de su mano? Por eso les hablaba que sale poder, salen rayos, sale resplandor, salen ondas expansivas, sale calor. Producen desde el mundo sobrenatural, con ese tipo de armamento, una especie de calor, de onda expansiva, pero calorosa, que llega, y ese calor es capaz de desintegrar. Aquí en este caso, 70,000 hombres fueron aniquilados por peste en el pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Algo salía de su mano, quizás poder etérico para producir ese calor, ese fuego, temblores, terremotos, rayos de luz física, o sea, materializan su energía etérica. Aquí estamos viendo el príncipe de Persia, ¿verdad? Materializando en el universo ese poderío, ¿verdad? Espiritualizando y golpeando a Gabriel de una manera impresionante y deteniéndolo por esos 21 días. Bueno, el capítulo en Josué, lindísimo, capítulo 5, verso 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él responde: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en su rostro en tierra, le adoró. Aquí vemos una especie de teofanía, ¿verdad? Muchos han dicho que también se refiere a la preexistencia del Cristo. Gloria a Dios, si es así. El asunto es que aquí en su mano trae una especie de espada esta criatura. ¿Qué era? Lo he dicho anteriormente. Esta arma es un arma de ataque y es un arma ofensiva. La espada. ¿La espada qué hace? Corta, desgaja, traspasa, etcétera. Eso es lo que nos quiere dar la Biblia a entender, que su poderío era enorme. Pues muy bien, hermanos, aquí está la explicación en parte. Digo en parte porque no me dediqué a enseñar verso por verso, no era mi intención, sino solamente hablar de esta batalla que se ha provocado en el universo, esta batalla cósmica entre los dos ángeles.